Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros otra vez. Ya sabéis que soy Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. Colaboro con DMP Geopolítica y estoy con vosotros con un tema distinto todos los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid. En principio, sobre temas, ya sabéis, carácter geopolítico, economía internacional, cultura y valores interrelacionados a través de los conceptos de modelo de desarrollo, estrategias económicas, etc. Bien, ya sabéis que contamos con la ayuda, aunque no le vemos, pero con la ayuda de Lautaro Chazarreta, y que también la mejor forma que tenéis para ayudarnos, el que quiera ayudarnos, es en este momento suscribiros al canal. Sin más, ya sabéis que también hacemos o estoy haciendo programas de preguntas y respuestas, de tal forma que si tenéis dudas que queréis aclarar o algo que queréis complementar o comentarios que queréis hacer, si nos lo dejáis en los comentarios del canal, de este vídeo en el canal, pues intentaremos ir respondiendo a través de estos vídeos de preguntas y respuestas, ¿no? Y bien, sin más, pues vamos adelante con el tema de hoy. Lautaro, cuando quieras. Bien, perfecto. El tema de hoy ya sabéis que es modelos de futuro y cuál saldrá adelante. Entonces, una continuación de otro vídeo que hicimos sobre modelos de futuro, en concreto 6 modelos de futuro. Hablamos de que, sobre todo desde la perspectiva de Occidente, estamos en un momento de encrucijada en cuanto a los modelos de desarrollo y analizamos cuáles podrían ser los modelos de futuro, explicando más o menos el contenido de cada uno de ellos, lo que se puede explicar en alrededor de una hora de tiempo, ¿no? Bueno, hoy también, necesariamente de forma más o menos resumida, pero vamos a continuar esto con un análisis, en cierta forma, daros unos elementos para que vosotros mismos podáis llegar a conclusiones propias sobre cuál de estos modelos o cuáles de estos modelos van a salir adelante previsiblemente en el futuro próximo. Bien, pues vamos con ello. Bien, primero vamos a recordar, porque algunos de vosotros o muchos de vosotros no habréis visto el vídeo anterior o no lo recordáis en este momento, cuáles eran estos 6 modelos que habíamos seleccionado. El primero era seguir con el modelo neoliberal, que ha sido el modelo dominante en Occidente desde los años 80 aproximadamente, ¿no? En los últimos, según los países, en los últimos 30, 40 años, ¿no? Bien, otro modelo sería el que apuesta por volver al modelo de posguerra, el modelo que estuvo vigente en Occidente fundamentalmente desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, hasta las crisis de los años 70, ¿no? Y que fue luego sustituido por el modelo neoliberal. Un tercer modelo sería acercarse al modelo de los países emergentes. Un cuarto modelo sería lo que se está llamando capitalismo inclusivo, le llaman unos, corporativismo otros. Es un modelo propuesto recientemente por las grandes multinacionales. Tendríamos un modelo con una definición todavía incompleta que le estábamos llamando aquí modelo nacionalista, populista, nacionalista, industrialista, coger el trumpismo como referencia, aunque no va más allá del trumpismo, ¿no? Y luego tendríamos un planteamiento, decíamos, impensable hasta hace unos años, que sería el de una Europa desindustrializada o neocolonial, pero que en este momento es un modelo que necesariamente tenemos que plantearnos como una posible opción de futuro, ¿no? Decíamos también cuáles eran los argumentos básicos o la base conceptual que se encuentra detrás de cada uno de estos modelos, sintetizándolo, ¿no? La base conceptual de seguir con el modelo neoliberal sería que el modelo de posguerra es insostenible, ¿no? Entonces, los que defienden que continúe el modelo neoliberal, que son cada vez menos, decíamos, pero decían el modelo neoliberal no ha funcionado porque no se ha profundizado suficientemente. En las últimas décadas se ha mantenido excesivamente ese modelo de posguerra con el estado del bienestar, etcétera, y hay que continuar desgastándolo para que el modelo neoliberal funcione, ¿no? Los que plantean volver al modelo de posguerra, básicamente como reacción frente al modelo neoliberal, dicen, bueno, si todo funciona también en la posguerra desde el punto de vista de crecimiento económico y desde el punto de vista social también, ¿por qué no volver a ese modelo? Desde los que plantean acercarse al modelo de los países emergentes, dicen, bueno, la idea es si está funcionando también
para los países emergentes, pues igual también para Occidente. El corporativismo o capitalismo inclusivo parte de que una aceptación por parte de las multinacionales de que el neoliberalismo ha fracasado o quizás más exactamente está agotado, se ha agotado, y entonces plantean la necesidad de un nuevo modelo de acuerdo con los intereses corporativos, lógicamente. El modelo nacionalista, industrialista, trumpista, bueno, en principio su base conceptual parte del rechazo, si se quiere, parcial del sistema actual, dicen no a la globalización y plantean un nuevo sistema financiero. Ya detallaremos esto un poco más. Y luego esta Europa desindustrializada o neocolonial se basa en este nuevo contexto geopolítico que se está creando a partir del estallido en Ucrania en el año 2022 y ese contexto geopolítico, las decisiones que se están tomando, las previsiones de sobrecapacidad industrial en Occidente están planteando un horizonte para Europa fundamentalmente que hasta ahora era impensable. Bien. Para recordar, dijimos, en base a que elegimos estos 6 modelos, ya la cuestión es que no se trata de qué modelo nos gusta o cuál no nos gusta, sino, pues que de hecho evidentemente hay cientos, puede haber cientos de modelos o de propuestas de modelos para el futuro, pero decimos, para que un modelo de futuro sea viable necesita un apoyo político. Y entonces los modelos que tienen o previsiblemente van a tener un apoyo político fundamental son los que hemos utilizado como referencia básica para seleccionar esos 6 modelos. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Hasta ahora hemos de alguna forma reiterado lo que era el final de la exposición de aquel vídeo anterior donde desarrollábamos un poco las características de cada modelo. Pero vamos a ver cara a qué modelo, antes de definir o a efectos de definir qué modelo puede triunfar cara al futuro, vamos a examinar cuáles son los retos de cada uno de esos modelos para efectos de que triunfe o no triunfe. Bien, vamos a empezar por los retos para mantener el modelo neoliberal, ¿no? Bueno, pues en principio la experiencia histórica, es decir, llevamos 40 años de fracaso o de agotamiento del modelo, con un desarrollo, un crecimiento, si se quiere, un desarrollo de año en año reducido, cada vez más reducido, hasta una situación de estancamiento, muy evidente en Europa y en Latinoamérica, un poco menos en Estados Unidos, pero la economía está en Occidente en conjunto, se puede decir claramente que está estancada desde hace 15 años aproximadamente. Y así toda la economía, decíamos el otro día, que se ha mantenido de forma artificial en base, por un lado, a una explotación laboral femenina masiva, porque hemos obligado a cientos de millones de mujeres en lugar, digamos, el proceso de incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo no se ha materializado a través de repartir el trabajo doméstico y profesional entre hombres y mujeres, sino en base a obligar a las mujeres a añadir 40-45 horas de trabajo profesional además de su trabajo doméstico. Es decir, había una explotación laboral femenina masiva y esto evidentemente ayuda a mantener viva la economía porque hay muchas más horas de trabajo en esa economía, ¿no? Pero evidentemente de forma artificial y con unos costes inmensos, ¿no? Y claro, con la consecuencia también del hundimiento demográfico. Y por otro lado, tenemos estos mecanismos del sobreendeudamiento, que ha sido también fundamental para mantener viva artificialmente la economía, pero que supone una amenaza clara cara al futuro. Siempre que hablamos de sobreendeudamiento, recordar que no estamos hablando solo de deuda pública, es deuda pública y privada. Y además el problema estructural está más relacionado con la privada que con la pública. Recordemos que cuando estalla la crisis financiera del 2008 no había un problema de deuda pública, había un problema de deuda privada y la deuda pública se impulsó en el conjunto de Occidente precisamente como un instrumento para amortiguar el impacto de la crisis. Bien, bueno, de cualquier forma, sobre el neoliberalismo hay ahora ya un consenso general de que no es sostenible a medio o largo plazo. Esto ya en las propias élites se fueron dando cuenta de esto de forma muy clara a partir del estallido de la crisis en el 2008.
Entonces, hemos ido manteniendo el modelo, pues fundamentalmente a través de la expansión monetaria, manteniéndolo artificialmente, pero sabiendo que esto no puede aguantar mucho más, ¿no? E incluso desde las élites corporativas se han impulsado medidas adoptadas en previsión de un posible colapso del sistema, ¿no? Tanto desde un punto de vista económico como desde un punto de vista político, regulatorio, etc. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que analizamos ahora, es importante tener en cuenta que en los últimos años ya no es solo que los críticos tradicionales del neoliberalismo lo cuestionen, ni siquiera los que desde un punto de vista más genérico cuestionaban su eficiencia económica, sino que las propias multinacionales, que fueron las promotoras y las grandes beneficiarias de ese modelo, llevan años desmarcándose del mismo y diciendo que no es viable a medio plazo y que hay que optar por un nuevo modelo. Bien. Sin embargo, a pesar de este consenso en contra del modelo neoliberal, sí se puede decir que tiene unas ciertas ventajas a corto y medio plazo. La fundamental es la inercia. La fundamental es que es el modelo en vigor hasta ahora y entonces esto significa una cierta inercia porque hay una tendencia evidente a mantener lo que tenemos y apostar por un nuevo modelo siempre tiene riesgos importantes y es complejo, evidentemente. También es cierto que en la coyuntura en la que estamos en este momento tenemos que pensar en que no ya en el conjunto de Occidente, pero por lo menos en Europa, estamos ya camino de introducirnos en una situación de economía de guerra, ¿no? La economía de guerra supone disparar el gasto en el ámbito armamentístico. Esto puede ayudar a mantener el modelo durante unos años, ¿no? Porque este gasto público pues animará la industria armamentística, animará pues la creación de empleo, la producción, etc. Pero claro, el resultado final depende también de cómo se financia este gasto, ¿no? Claro, el problema es, en otras circunstancias, el gasto militar, la de economía de guerra, se ha financiado con deuda, ¿no? Pero claro, y estamos hablando de países ya tremendamente hiperendeudados. ¿Vamos a ser capaces de incrementar sustancialmente más la deuda para financiar esta economía de guerra? Pues esto es bastante complicado, porque si no se hace a través de deuda, que sería de alguna forma repercutir el coste cara al futuro, pues tendríamos que hacerla probablemente reduciendo otro tipo de gasto público, gasto social fundamentalmente, y esto pues difícilmente va a ser políticamente viable. De ahí que tengamos el riesgo de que para hacer esto viable pues se impulsen, digamos, una mayor restricción de derechos o quizás hasta el nivel de esa ecodictadura que estaban proponiendo algunos directivos de Deutsche Bank, ¿sí? Con el pretexto ecológico. ¿Sí? Bien. La vuelta al modelo de posguerra también tiene sus retos. Algo de esto ya comentamos en el programa anterior, ¿no? Porque en principio el planteamiento es, como decíamos, si todo fue tan bien en aquella época, si se creció tanto y además del crecimiento económico hubo un desarrollo social importante, ¿por qué no volvemos a aquel modelo? El problema es que, claro, aquel modelo social de posguerra fue posible porque había razones estructurales. Hay un consenso entre los economistas sobre esto. Había dos factores fundamentales. Razones estructurales que facilitaron un crecimiento económico acelerado y, por otro lado, una amenaza política, social, del comunismo, del movimiento obrero, que hacía recomendable, sobre todo en Europa, América estaba más lejos de esa amenaza, pero sobre todo en Europa y en cierta forma en Latinoamérica también, en algunos países, impulsar lo que se llamó el estado del bienestar, el modelo social europeo, etc. Pero claro, ese modelo en su conjunto difícilmente hubiera sido viable sin esas razones estructurales que facilitaban ese enorme crecimiento, un enorme crecimiento que daba para todo. Daba para que los inversores ganaran mucho dinero y a la vez que esas inversiones generaran impuestos, financiaran el estado del bienestar, etc.
Bueno, ¿y cuáles fueron esas razones estructurales? Bueno, en general se suelen sintetizar alrededor de estas dos, ¿no? Que tenéis en la pantalla, ¿no? Por un lado, el impacto de las dos guerras mundiales. Ya sabéis que, creo que lo comentamos, en economía hay un mecanismo que se suele llamar de destrucción creativa, según el cual la economía no solo avanza porque las empresas van haciendo las cosas cada vez mejor, sino muchas veces también porque las empresas menos eficientes o parte de las empresas son destruidas, reducen su espacio o son apartadas. Y esto facilita que las empresas mejores sustituyan a las peores, o también simplemente que unas empresas se hagan con el conjunto del mercado y rentabilicen más su actividad. Y por eso se dice, bueno, ahí viene la economía del desastre también, ¿no? Y que las guerras, con toda la destrucción que generan, faciliten muchas veces un gran crecimiento posterior, ¿no? Bueno, pues se ha dicho que el impacto de las dos guerras mundiales fue fundamental para permitir ese enorme crecimiento del modelo de posguerra. Y por otro lado, otro argumento ha sido el de la segunda revolución energética, basada en el gas, el petróleo y la electricidad, que surge a finales del siglo XIX, pero que se desarrolla y se extiende al conjunto de la economía fundamentalmente durante la posguerra. Entonces, estas dos bases estructurales se agotan en los años 70 aproximadamente, y entonces entramos en un contexto en el que reactivar ese modelo de posguerra en base a estas posibilidades de crecimiento es mucho más complicado. Bien, no solo eso, sino que al contrario, por ejemplo, estamos en una situación, por ejemplo, desde el punto de vista europeo, en el que Alemania, que ha basado su crecimiento hasta ahora fundamentalmente en la energía barata rusa, ahora se queda sin energía barata. Ha renunciado por razones geopolíticas a la energía barata, y que Francia se está quedando sin sus neocolonias, que también fueron un pilar fundamental, han sido un pilar fundamental en el mantenimiento de la economía francesa durante las últimas décadas. Es decir, este corte geopolítico con el resto del mundo, este enfrentamiento de Occidente con el resto del mundo o del resto del mundo con Occidente, pues va a generar un contexto en el que va a ser todavía mucho más difícil disponer de recursos suficientes para alimentar la rentabilidad de las inversiones por un lado y el desarrollo social en términos comparables con lo que fue el capitalismo social de posguerra. Bueno, se ha especulado por ejemplo, este problema de mayor crecimiento se podría quizás superar o reactivar a través de nuevas fuentes de energía, ¿no? Claro, no es la expectativa que tenemos en este momento, porque ahora cuando pensamos en nuevas fuentes de energía, las energías renovables por las que está apostando Europa en los últimos años, desde luego no son más eficientes económicamente. Se está apostando por ellas por razones ecológicas, medioambientales, o incluso más recientemente por razones geopolíticas, pero no por su eficiencia económica. Tendríamos que pensar más a largo plazo en la energía de fusión nuclear. Eso es que la energía de fusión nuclear es la que se basa no como la energía nuclear actual, que es de fisión. La energía nuclear actual se basa en aprovechar la energía que se crea en la separación de dos átomos, ¿no? En la división de los átomos, mientras que la energía de fusión es la que se genera al fusionar átomos, ¿no? Bien, en principio sería una energía en principio mucho más potente que la energía nuclear actual, mucho más segura, limpia, etc., ¿no? Claro, en principio, si esta energía de fusión nuclear se llega a comercializar de forma intensiva, pues esto cambiaría radicalmente nuestras políticas energéticas, solucionaría, por supuesto, los retos energéticos actuales, pero además sí probablemente podría suponer un auténtico revolcón en la capacidad económica, del conjunto de Occidente o del mundo, ¿no? Para permitir a la vez un salto en la capacidad de desarrollo económico y social, ¿no?
Pero, bueno, vamos a ver, hay dudas científicas y tecnológicas alrededor de esto. Los científicos y, bueno, y los también responsables políticos en los últimos años están especulando entre 15, 20, 25 años para la comercialización intensiva de esta energía de fusión nuclear. Bueno, vamos a verlo porque hay opiniones distintas al respecto, ¿no? Pero de cualquier forma sí es un referente de futuro a tener en cuenta, ¿no? Bien, sí podemos decir que de cualquier forma, si no tenemos una base científica o tecnológica para ese desarrollo acelerado, difícil o casi imposible poder volver a ese modelo social, ¿no? Aunque, eso sí, podríamos recuperar las bases intervencionistas del mismo, ¿no? Ese modelo no era solo de reparto a través del estado del bienestar, ¿no? Sino también de mayor intervención del estado en la economía. Y este sí es un punto en el que hay un cierto consenso cara al futuro, en el que muy posiblemente se va a volver a producir, ¿no? El Estado que se ha mantenido fuera de la actividad económica en términos generales durante las últimas décadas, muy posiblemente, porque esto está bien viniendo propuesto por distintos modelos, pues va a adquirir un papel más importante otra vez a partir de ahora. Sobre las bases tecnológicas. Bueno, hay que tener en cuenta que, sorprendentemente, porque esto es intuitivo, ¿no? Cara al futuro, no hay que confiar simplemente en que los avances tecnológicos importantes supongan un crecimiento económico importante. No de forma directa. Esto lo hemos visto muy claramente a todo lo largo del neoliberalismo. Y ahí tenemos lo que se ha llamado el fenómeno de la paradoja de la productividad, porque el neoliberalismo ha tenido todos esos problemas de estancamiento económico a pesar de la tercera y actualmente la cuarta revolución industrial. La tercera revolución industrial fue la de los ordenadores, fundamentalmente, y la cuarta revolución industrial, bueno, desde Internet en su momento, ahora hasta la inteligencia artificial, la digitalización, etc. Pero claro, en todos esos procesos se han conseguido avances económicos, avances tecnológicos, perdón, que no se han reflejado en crecimiento económico. Y ahí no nos vamos a detener porque nosotros en CAI Group hemos escrito mucho sobre esto, pero es quizás demasiado complejo para explicar ahora cuáles son las razones que hay detrás de ese factor. Pero mucho cuidado con este tema porque a veces simplemente pensamos, bueno, con avances tecnológicos resolveremos los problemas económicos. No siempre es así, ¿eh? Hay factores institucionales que a veces no permiten trasladar estos avances tecnológicos al desarrollo económico. Bien, ¿qué pasa con el modelo nacionalista industrialista, digamos así, o nacionalismo populista, populismo conservador, trumpismo si queréis, ¿no? Bueno, esto es un modelo que no está como modelo de desarrollo, no está del todo clarificado, ¿no? Tenemos por un lado la experiencia de los años de gobierno de Donald Trump, una experiencia contradictoria, pero esto puede estar relacionado con la propia configuración del gobierno de Estados Unidos. Es una configuración tremendamente compleja en la que el presidente, de hecho, tiene un poder limitado, porque los distintos ámbitos del gobierno y del Estado tienen sus propias interrelaciones con poderes fácticos, poderes económicos, etcétera. Y al final, lo que, independientemente de la voluntad de un presidente, pues al final lo que realmente hace el gobierno de Estados Unidos responde a intereses muy complejos. Pero bueno, ¿qué podemos decir de este modelo? Bueno, vamos a ver. Parece que hay un criterio básico transmitido por ellos mismos, ¿no? Desde el punto de vista del modelo económico, modelo de desarrollo, de un posicionamiento, vamos a decir, antioligárquico o anti-Wall Street. Bien. Pero esto está enmarcado en el concepto de considerar a Wall Street como, digamos, el núcleo central del modelo globalizador, globalista, del proyecto globalista, ¿no? O del globalismo neoliberal, ¿no? Pero dentro de ese marco, los teóricos que están detrás de este nacionalismo industrialista
o populismo conservador, como queréis llamarlo, ¿no? Primero cuestionan el sistema monetario actual, ¿no? Cuestionan el petrodólar, ¿no? Esto, haciéndolo desde Estados Unidos, es en sí mismo llamativo, ¿no? Claro, hay un posicionamiento de partida de cuestionar a una élite de Wall Street que estaría basada fundamentalmente en multinacionales que apuestan por el globalismo, por la ideologización de la globalización, y frente a ellos estaría quizás otros grupos, la industria nacional, por ejemplo, norteamericana, que pues apostarían, igual que Donald Trump, lo decía, tanto en el ámbito político como económico, America First, primero América, vamos a olvidarnos de ser los policías del mundo y vamos a concentrarnos en el desarrollo de Estados Unidos, de alguna forma intentando dar la vuelta a lo que ha pasado en las últimas décadas. En ese proceso de globalización ha sido tremendamente beneficioso para las multinacionales occidentales, pero estratégicamente claramente perjudicial para los países occidentales y sobre todo para Estados Unidos y Europa, que han perdido peso de forma radical en el conjunto del mundo. Pero bueno, en ese contexto, ellos cuestionan el sistema financiero, el sistema monetario que ha apoyado esa globalización y cuestionan en concreto el petrodólar. Dicen, ¿no? Estados Unidos lo que necesita es olvidarse de un petrodólar que al final ha sido a largo plazo negativo para la economía de Estados Unidos. De hecho, le hace tan fácil disponer de dinero exterior que al final impulsa casi una gestión y acumulación constante del déficit, etc. Y generan una menor inversión y un mayor consumo. Y ha vuelto a Estados Unidos de ser un país fundamentalmente productor a ser un país fundamentalmente consumidor. Entonces dicen, hay que darle la vuelta a todo esto y aunque a corto plazo parezca que es en contra de los intereses de Estados Unidos, hay que cuestionar este sistema monetario del petrodólar. También cuestionan el papel del Banco Central y de los grandes bancos. Tienen un gran apoyo, por ejemplo, en los bancos regionales, que son muy importantes en Estados Unidos. Cuestionan la globalización, por lo menos determinados extremos de la globalización. Esos serían algunos aspectos claves que creo que de alguna forma ya hemos comentado para entender ese modelo nacionalista e industrialista. Pero fuera de esto, el problema es la falta de claridad sobre qué más, sobre el resto de lo que es un modelo de desarrollo. Tenemos distintas tendencias dentro del propio Estados Unidos en las que y podemos identificar, por un lado, esas grandes empresas nacionales que tendrían aparentemente intereses distintos de los de Wall Street y, por otro lado, una tendencia no tan ligada a las grandes empresas nacionales norteamericanas, pero que sí mantendría ese enfoque antioligárquico. Y ahí puede haber una contradicción clara entre esos dos sectores. Porque, claro, evidentemente los dos están de acuerdo contra las grandes corporaciones multinacionales financieras y financieras y de servicios fundamentalmente, pero claro, las grandes empresas nacionales por sí mismas tienen una función también oligárquica en buena parte, ¿no? Es decir, si se suprimiera el poder de esas multinacionales, serían probablemente sustituidas quizás por estas empresas nacionales, pero seguirían manteniendo ese control de la clase política que es tradicional en Estados Unidos casi desde su creación, ¿no? Y claro, eso conceptualmente por lo menos sería contradictorio con esas tendencias antioligárquicas que parecen tener mucha fuerza en un sector del trumpismo, ¿no? Pero por otro lado hay distintos enfoques en unos y otros países, no solo ya dentro de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, hay países en los que estos sectores están más bien cerca del neoliberalismo y otros sectores que están más cerca de lo que podría ser gaullismo, por ejemplo, en el caso de Francia, en el sector de Le Pen, de Marine Le Pen, más cerca del gaullismo, que sería más bien una vuelta, un acercamiento al modelo europeo de posguerra, ¿no? Que pueden ser modelos claramente diferenciados. De hecho,
la verdad es que estos sectores populistas conservadores están divididos en dos, en Europa, ¿no? Dos sectores que tienen perspectivas distintas tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista, por ejemplo, geopolítico, ¿no? Y bueno, es muy posible que esto esté relacionado con tener al final dos modelos económicos, dos modelos de desarrollo claramente distintos. Bueno, teníamos ese modelo corporativo o de capitalismo inclusivo, que es el que durante los últimos años han venido proponiendo las grandes multinacionales y que también, evidentemente, tiene grandes retos cara al futuro, ¿no? Bueno, es un modelo, ya explicamos, no está muy claro hasta dónde llega esa apuesta de las multinacionales por este modelo, porque fue una apuesta muy clara y muy expresa en el año 2020, pero de alguna forma matizada, sobre todo a partir de ese estallido geopolítico, en el que algunos de los dirigentes de los grandes proponentes de este modelo, incluso hicieron declaraciones de que, bueno, todas estas propuestas igual había que por ahora meterlos al cajón, porque ahora lo fundamental era hacer frente al desafío de Rusia y de China, ¿no? Entonces, es posible que por lo menos temporalmente algunas ideas o algunos planteamientos dentro de este modelo estén ocultos, ¿no? Estén ocultos o estén a la expectativa, ¿no? Bueno, vamos a ver, retos de este modelo, ¿no? Retos que pueden ser posibles dificultades para el futuro. Bueno, primero, es un modelo basado en la exacerbación del poder corporativo. Ya hemos dicho, nosotros lo solemos llamar modelo corporativo, pero hay otros que dicen, con razón también, claro, el modelo actual ya es un modelo corporativo y lo ha sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí es un modelo que plantea dar un salto cualitativo, un salto adelante en ese poder de las grandes corporaciones, tanto con respecto al Estado como con respecto a los ciudadanos y sobre todo con respecto a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Bien, una exacerbación de ese control corporativo, ¿no? Bien, responde, decimos ahí, a ese contexto de control corporativo de Occidente puesto en marcha desde los años 90. Recordad que al terminar la Guerra Fría, en los años 90, incluso se dice expresamente, las grandes corporaciones se sienten dueñas del mundo. Entonces empiezan a pensar que a partir de ese momento pueden hacer lo que quieran y empiezan a desplegar, pues en el ámbito, la globalización geopolítica, el atlantismo, en el ámbito sociopolítico, pues las corrientes del posmocapitalismo, el posmofeminismo, el catastrofismo climático, etcétera. Y desde el punto de vista del control de la opinión pública, llegan a una unificación ideológica casi total. Pues se concentran los medios de comunicación, se privatizan las televisiones y todo esto les da una concentración de poder tal que hace desaparecer las distintas ideas, ¿no? Se sigue hablando de izquierda, derecha o centro, pero en la práctica todos ellos son de una forma u otra neoliberales, aceptan el contexto y únicamente hay matices entre ellos, ¿no? Pero claro, este es el contexto de dominio casi total que les permite a las corporaciones decir, claro, ya estoy en un mundo, en un occidente fundamentalmente, en el que puedo hacer más o menos lo que quiera. ¿Por qué no me voy a plantear un nuevo modelo en el que mi poder sea el que yo quiera, ¿no? Y este es el origen de estos planteamientos que ellos han llamado capitalismo inclusivo, capitalismo de partes interesadas, y otros, desde otro punto de vista, les llaman feudalismo corporativo, porque en el sentido de que en este modelo las corporaciones adquirirían un poder comparable con el de los señores feudales en la Edad Media. Pero bueno, nosotros hemos preferido llamarle modelo corporativo y quizás si dedicamos algún día un programa a este modelo, pues explicaremos con detalle las distintas terminologías y el sentido de cada una de ellas, ¿no? Pero bueno, el caso es que se apoya en el poder corporativo que ya han conseguido las corporaciones para proyectar una expansión de ese poder, ¿no? Entonces, es un modelo que necesita un control corporativo casi total y a la vez lo genera, ¿no? Bien. Bueno, de todas formas, decíamos, a partir del año 2020, por un lado, se ha producido una expansión pública de este modelo, el proyecto Gran Reinicio del 2020, liderado por el Foro Económico Mundial y apoyado
por distintas instituciones internacionales, fue el referente más claro de la puesta en marcha, de querer ya poner en marcha este modelo, aprovechando entonces la crisis generada por la pandemia. Pero a partir de ese momento hay estrategias concretas que se han puesto en marcha, como son las estrategias de descarbonización radical, ¿no? Muy claramente gestionadas en función de intereses corporativos y ahora también de intereses geopolíticos, la destrucción del sector agroalimentario europeo, por ejemplo, o las monedas digitales de los bancos centrales, que, bueno, tienen una justificación técnica, pero también enormes riesgos de control corporativo a través de los bancos centrales, ¿no? Bien, el problema de este modelo corporativo o modelo del capitalismo inclusivo, ¿no?, es que, como hemos dicho, necesita de un gran control de la política y de la opinión pública, ¿no? Pero claro, esto se basa en dar, por supuesto, un consenso que se está rompiendo. Se empezó a romper de forma progresiva con Internet, ¿no?, con la expansión progresiva de Internet, aunque fuesen sectores minoritarios. La verdad es que la crisis de la pandemia probablemente supuso un cierto estallido de esa ruptura del consenso, y ahora tenemos una crisis geopolítica que está haciendo que ese consenso ya se fracture de forma cada vez más clara. Entonces, claro, cara a la crisis geopolítica que tenemos, es casi imposible, aparentemente, pensar en que este modelo corporativo pueda salir adelante si no hay una victoria geopolítica radical de Wall Street, ¿no?, dentro de ese choque geopolítico que tenemos. Claro, la alternativa sería, si en ese choque geopolítico Occidente no es claramente vencedor, ya lo explicaremos, ¿no?, pues que se implante exclusivamente en Occidente, o en parte de Occidente quizás, pero con el fin de asegurar el control de la población y la imposición de este modelo, ¿no? Es decir, implantar a través de un sistema o dictatorial o cuasi dictatorial, ¿no?, frente al resto del mundo, que estaría en un contexto distinto. Pero en Occidente, si las grandes corporaciones quieren asegurar su poder, pues este modelo corporativo inclusivo puede ser un instrumento para, digamos, asegurar a través de un modelo cuasi dictatorial ese tipo de control. Ya hemos mencionado antes, por ejemplo, esas declaraciones de directivos del Deutsche Bank, donde hacen referencia a que probablemente necesitemos una ecodictadura, ¿no? Bueno, hay distintos movimientos que pueden apuntar en esa dirección, y no hay que olvidar, y esto lo repetimos continuamente últimamente, que como consecuencia del choque geopolítico tenemos a una élite corporativa occidental en pánico, en situación de pánico, porque están viendo que pierden el control del mundo, un mundo unipolar que se convierte en multipolar, y que esto muy fácilmente les va a llevar a perder también el control en Occidente, ¿no? Y esto significa, evidentemente, pues, el desastre final para ellos, ¿no? En esa situación de pánico, bueno, es posible, por un lado, que les lleve a dar pasos atrás frente a un modelo como este, es decir, aquí, al contrario, a congelarlo, o bien, en dirección contraria, que intenten utilizar mecanismos de este tipo para evitar, en esa situación de pánico, perder el control de Occidente, o de Europa, o de Estados Unidos, o Latinoamérica. Bien, vamos al modelo emergente, ¿no? El modelo emergente, y vamos al modelo de los países emergentes, ¿no? De esto no se suele hablar mucho, pero ya explicamos que son países que tienen ideologías distintas, políticas distintas, tradiciones distintas, culturas distintas, incluso religiones distintas, pero que es muy importante hacer un esfuerzo para detectar, más allá de las palabras y a los hechos, y detectar los puntos comunes, ¿no? Que los detectamos fundamentalmente, ya lo explicamos el otro día, en un posicionamiento totalmente distinto en la relación entre las grandes empresas privadas y los gobiernos. Ellos dicen que
en Occidente, a pesar de que digamos que somos democracia, vamos a elecciones y tal, pero en realidad las grandes empresas privadas están por encima de los gobiernos, y en los países emergentes con distintos grados y con distintas vías, pero al final los gobiernos están por encima de las grandes empresas privadas, ¿no? Y eso por un lado. Y otro aspecto muy importante es la distinta relación entre empresas privadas y públicas. De tal forma que mientras en Occidente hemos privatizado prácticamente todo el sector público del que contábamos en el modelo de posguerra, ellos han establecido un nuevo reequilibrio que les permite seguramente analizar con objetividad en cada empresa y en cada sector cuándo es conveniente utilizar la gestión privada y cuándo es conveniente utilizar la gestión pública, ¿no? Una objetividad que nosotros hemos perdido. Ellos, en buena parte, como en el caso de Rusia o de China, parten hace décadas de modelos socialistas en los que se daba un privilegio total a la empresa pública, han superado esos procesos históricos y ahora tienen, ya digo, una objetividad envidiable desde nuestro punto de vista para definir cuáles son las ventajas e inconvenientes en cada caso y en cada sector de las empresas privadas y de las empresas públicas. Bien. Bueno, ¿cuáles son los retos para el avance de este modelo emergente? Bueno, el reto fundamental es efectivamente que necesita un nuevo posicionamiento político. Es muy difícil que este modelo, que evidentemente va a coger un peso político mucho mayor en función del contexto, de cómo evoluciona el contexto geopolítico, pero que hay que contar con que de una u otra forma va a coger ese peso político creciente en el conjunto del mundo, pero para que fuese aplicado en Occidente necesitaría claramente un nuevo posicionamiento político, una nueva clase política, vamos a decir. Exige, por lo pronto, una clase política fuerte frente a las grandes corporaciones, es decir, exactamente lo contrario de lo que tenemos ahora en Occidente, una clase política que durante las últimas décadas ha sido cada vez más débil estratégicamente y cada vez más sometida a las grandes corporaciones. Son las grandes corporaciones que normalmente, en circunstancias normales, prefieren políticos débiles frente a ellos, evidentemente, ¿no? Que no tengan demasiadas grandes ideas, sino que se plieguen a las ideas que se transmiten desde las grandes corporaciones. Bien, pero claro, entre los retos a adoptar serían la clase política occidental, para introducir elementos de este modelo emergente, debería adoptar medidas para reducir y controlar el poder de las corporaciones, el poder económico, el poder social y el poder político. Un poder político y social es a través del control de los medios por estas grandes corporaciones, la influencia de estas grandes corporaciones en la universidad, en la industria cultural, en las ONGs, en los grupos políticos, es decir, toda una batería de medidas que hay que ir adoptando para hacer posible esa introducción del modelo emergente. Bien. Hay otro tipo de retos, quizás más concretos, que son, por ejemplo, poder aceptar el concepto de empresa pública. Y esto quiere decir que, independientemente de aplicaciones concretas, que seamos capaces de darnos cuenta de que en determinadas circunstancias la empresa pública no solo funciona bien, sino que es el modelo mejor para gestionar algunos sectores y algunas actividades, ¿no? Ya hemos visto que hay, dijimos otro día, que hay 3 factores detrás de esto que nos obligan a hacer este tipo de planteamiento. El primero es la propia crisis del modelo neoliberal, que una de cuyas bases era precisamente la privatización masiva, ¿no? Si el modelo neoliberal no ha funcionado, esto nos obliga por lo menos a revisar las bases del mismo. Otra muy evidente es lo que ha pasado con los países emergentes, que pensábamos que los sectores públicos empresariales de estos países eran simplemente restos de los modelos socialistas anteriores, y ahora hemos visto que no. En los últimos años estos países están manteniendo y reforzando y consolidando su sector público empresarial. Y por último, que no solo lo están manteniendo y reforzando, sino que están utilizando con una extraordinaria eficacia en modelos de empresas públicas para conseguir liderazgo en sectores estratégicos clave, en el sector financiero, sector
de transporte, sectores aeronáuticos, sector armamentístico, etcétera. Entonces, claro, estos datos son evidentes. Nos deben obligar, por lo menos, a plantearnos que la empresa pública perfectamente puede funcionar como alternativa a la empresa privada, al menos en determinados sectores, ¿no? Pues tenemos que volver a aceptar, para que el modelo emergente pueda implantarse, necesitamos una clase política que empiece a aceptar la empresa pública como un modelo alternativo viable. Pero claro, además de ese posicionamiento conceptual, muchas veces hay que volver a aprender a gestionar la empresa pública, porque hemos olvidado cómo gestionar empresas públicas en los últimos 30, 40 años en muchos de nuestros países. Bueno, esto tiene también, evidentemente, un reto científico universitario, ¿no? Nuestros expertos se han dejado llevar por esta ola mediática que nos ha dicho a todos que las empresas públicas no funcionan. Entonces, ahora los expertos, los académicos, tienen que volver a situarse en ese contexto y decir, bueno, hay que volver a tener en cuenta la empresa pública, hay que analizar cómo se gestionan las empresas públicas, cuáles son sus retos, qué hay que hacer para introducir, en qué casos es conveniente introducir el modelo de empresa pública, en cuáles no, por qué. Todo esto necesita un trabajo también académico, científico, en el que en muchos países vamos a tener que partir casi de cero. Bueno, el modelo emergente también plantea un nuevo sistema financiero, ¿no? Y esto es también un reto enorme, ¿no? Porque supone la superación de este modelo internacional basado en el petrodólar y sustituirlo por monedas que van a estar probablemente apoyadas en soportes reales, en oro o materias primas, en soportes reales de algún tipo, ¿no? Bueno, esto supone un enorme reto para países como Europa, los países europeos, fundamentalmente para Estados Unidos, claro, para los cuales disponer del sistema del petrodólar es una fuente constante de financiación y que ya hemos explicado que probablemente a largo plazo es negativa, pero claro, para superar ese modelo, vamos a necesitar esfuerzos importantes. Claro que es muy posible que, como consecuencia del contexto geopolítico, no sean esfuerzos que hagamos nosotros, sino que nos van a obligar desde los países emergentes y en desarrollo, simplemente porque nos van a aportar la posibilidad de abusar del dólar, del euro y sobre todo del dólar. Bien. Pero vamos a ver, lo más complicado del modelo emergente, ¿qué es? ¿No? Lo más complicado de la aplicación, de la extensión, del avance del modelo emergente, pues evidentemente es político, ¿no? Es decir, que es un cambio político sustancial en la medida en que plantea, como hemos dicho, una nueva relación de poder entre gobiernos y grandes empresas y también una reconstrucción del sector público empresarial. Pero bueno, podríamos pensar que por lo menos en parte la construcción del sector público empresarial se puso en marcha en la Europa de posguerra, con lo cual es posible quizás ponerla en marcha sin cambios políticos radicales, ¿no? Sí, son cambios políticos importantes, evidentemente, pero no tan radicales como implicaría esa nueva relación de poder entre gobiernos y grandes empresas, ¿no? Eso casi podríamos decir que quizás con una forma o con otra, con un nombre o con otro, pero algún tipo de cambio político radical en Occidente, evidentemente sí requiere. Bueno, y luego tenemos ese modelo, esa hipótesis de una Europa desindustrializada o neocolonial, que decíamos que era un contexto antes impensable, pero que ahora en los últimos 2 años no tenemos más remedio que pensar en él. Y claro, ¿qué dificultades o qué retos tiene este modelo? Bueno, pues el problema es que desde el punto de vista europeo es un modelo que aparentemente en parte viene impuesto desde fuera, desde Estados Unidos fundamentalmente, pero con una enorme complicidad por parte de la clase política europea, ¿no? Es decir, Europa en base a sus propias decisiones, indirectamente seguramente impulsadas desde Estados Unidos, pero está perdiendo el acceso a la energía barata rusa, un pilar fundamental de la economía europea, y vamos a tener que competir con un Estados Unidos que es productor de energía y con una China que a partir de ahora va a disponer de esa energía barata rusa, ¿no?
las diferencias de costes en muchos sectores están siendo ya insoportables para la industria europea, ¿no? Y esto va a llevar probablemente a la desaparición en Europa de la parte sustancial de la industria básica y de la industria intensiva en energía, y a un proceso de desindustrialización, al menos parcial, acelerado. Pero bueno, además tenemos movimientos políticos constantes, sobre todo yo diría impulsados desde Estados Unidos y desde las instituciones de la Unión Europea, de agresividad contra China, ¿no? Que es otro pilar básico de la economía europea y fundamentalmente de la alemana, ¿no? Y luego tenemos, por si fuera poco, estas políticas autodestructivas de descarbonización que están ayudando a destruir el sector primario y que ahora están probablemente muy relacionadas con este contexto geopolítico, ¿no? Con la justificación de medidas que se están adoptando y que se van a adoptar con el fin de enfrentarnos al resto del mundo. Bueno, con todas estas dificultades de futuro de unos modelos y otros, ¿qué podemos decir sobre qué modelo saldrá adelante? Bueno, pues hay una cuestión básica desde nuestro punto de vista, y es que el factor fundamental para decidir cuál va a ser el modelo del futuro va a ser la geopolítica, es decir, va a ser el resultado del actual choque geopolítico. Bueno, y en ese posible resultado del estallido geopolítico podemos vislumbrar tres posibles horizontes, tres posibles escenarios. Un escenario en el que venza Occidente, que estamos hablando de un choque geopolítico fundamentalmente entre Occidente por un lado y los países emergentes y en desarrollo por el otro, ¿no? Entonces tenemos por un lado un escenario en el que venciera Occidente, otro escenario en el que venciera el bloque emergente y otro escenario de empate, ¿no? De tablas en el que se produjese un reparto de zonas de influencia y que el actual choque geopolítico terminara estabilizándose más o menos, quizás en un contexto de guerra fría aproximadamente, ¿no? Pero con dos bloques geopolíticos, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué sucedería en cada uno de estos supuestos? Vamos a ver, por lógica, ¿no? Si se produjese una clara victoria de Occidente, bueno, tendríamos, por un lado, en un primer momento, el mantenimiento, estamos en un sistema todavía neoliberal, se mantendría provisionalmente ese modelo neoliberal, pero conocemos las intenciones de las grandes corporaciones. Si esas grandes corporaciones ganan en ese choque geopolítico, pues probablemente iremos avanzando hacia ese modelo de capitalismo inclusivo o de corporativismo que supondría un salto adelante en el poder económico, social y político de las grandes corporaciones. Por otro lado, ¿qué pasaría si tuviéramos una clara victoria de los países emergentes? Bueno, pues lógicamente el modelo emergente tendría a expansionarse, ¿no? Primero al conjunto de los países emergentes y en desarrollo, donde ya está teniendo una influencia creciente, pero también probablemente o rápidamente de una u otra forma también a Occidente, ¿no? Bien, ¿qué pasa si no hay una victoria rotunda, ¿no? Si nos encontramos con un mundo bipolar, por lo menos a corto plazo, con dos bloques, por un lado Occidente, Europa y Estados Unidos, vamos a ver qué pasa con Latinoamérica, ¿no? Pero bueno. Y por otro lado, los países emergentes y en desarrollo, quizás también con una parte sustancial de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues en ese contexto es el modelo de desarrollo emergente, tendría un peso creciente, vamos a decir, en los países emergentes y en los países en desarrollo. No son en los BRICS actuales, pero al final esto se extendería con toda probabilidad al conjunto de los países emergentes y en desarrollo. Mientras que un Occidente que tendría, sí, en los primeros años ese modelo neoliberal, pero tendería a avanzar hacia ese modelo corporativista porque es lo que quieren hacer sabemos que quieren hacer las multinacionales porque es lo que nos han dicho. Y por otro lado tendríamos un contexto de sobrecapacidad industrial en Occidente que sería un importante argumento para que Europa en concreto se sumergiera en ese contexto de desindustrialización, en ese modelo neocolonial, ¿no? Es decir, tanto Estados Unidos como Europa como Japón como Australia, si se quiere, son países muy industrializados.
¿a quién íbamos a vender nuestros productos? Si se produce esa ruptura en dos, ¿no? Pues tendríamos graves problemas que incitarían, sería un argumento muy importante para entrar en procesos de desindustrialización parcial, quizás en Europa, si tenemos en cuenta lo que realmente está sucediendo en este momento. Bueno, entonces, vamos a ver. Decíamos, la hipótesis de una clara victoria de Occidente. Tendríamos, primero, en la fase actual de neoliberalismo, tendríamos seguramente en esa fase de victoria total, dependiendo de un contexto, si se consigue a través de un contexto de guerra o no, esto podría dar oxígeno durante unos años al modelo actual, pero enseguida hay que pensar que las grandes corporaciones, ya con el poder claramente asentado en el mundo, pues darían continuidad a lo que nos han dicho ellas mismas durante los últimos años que quieren hacer. Este modelo, impulsar este modelo que unos llaman corporativista, otros capitalismo inclusivo o capitalismo de partes interesadas, otros feudalismo corporativo, tecnofeudalismo, etc. Claramente nos llevarían en esa dirección. Bien. Si tenemos una clara victoria del bloque emergente, tendríamos una introducción progresiva del modelo emergente, no solo ya en los países emergentes y en desarrollo, sino en el conjunto del mundo. Esto implicaría ir dando un peso creciente a los gobiernos, iría o bien de una forma radical o de una forma progresiva, pero iríamos teniendo una nueva clase política, con un mayor peso de los gobiernos, un menor peso de las corporaciones, y decimos un reequilibrio de la relación entre empresas públicas y privadas con una creación y fortalecimiento de un importante sector público empresarial. Bueno, si no hay un bloque claramente vencedor, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, las hipótesis de McKinsey, ¿no? Que apuntan a un contexto parecido a una guerra fría, de un mundo bipolar o multipolar. Bueno, McKinsey sí está diciendo que de una forma u otra los nuevos modelos van a ser, el nuevo modelo va a ser más intervencionista. Es decir, que ya se ha visto muy claramente en las últimas décadas que esa posición pasiva del Estado en cuanto a la intervención en la economía, bueno, no funciona. Ya no es una cuestión tanto de intereses, no solo de intereses corporativos o intereses populares, sino que incluso simplemente para que la economía funcione, los gobiernos, los estados tienen que ser más activos. Entonces McKinsey ya nos está diciendo ya que independientemente del modelo por que se opte, seguramente el modelo que se vaya a implantar en Occidente a partir de ahora, de una u otra forma, va a tener que ser más intervencionista. Pero bueno, en este contexto de un mundo más o menos bipolar, en situación más o menos de guerra fría, sin un bloque claramente vencedor, tendríamos una zona emergente en los países emergentes y en desarrollo, con una influencia interna clarísima, progresiva de ese modelo emergente, cuyas características ya hemos explicado, y una zona occidental que, partiendo del neoliberalismo, iría avanzando hacia el corporativismo, capitalismo inclusivo, y ya hemos dicho, claro, estaríamos hablando de un ámbito geográfico difícilmente sostenible por sobrecapacidad industrial. Bien, entonces esto podría ser un incentivo para avanzar en esa dirección de una Europa desindustrializada o neocolonial, hacia la que parece que nos estamos moviendo. Pero bueno, de cualquier forma, nuestra opinión es que el que iba a ser el modelo del siglo XXI probablemente no va a ser. Ese modelo neoliberal que hasta hace muy pocos años se nos ha vendido como el modelo claramente de presente y sin alternativas de futuro. Bien, pero ya decimos que el cuándo y el cómo este modelo va a ser sustituido depende sobre todo de ese choque geopolítico. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Bueno, pues en principio asegurar que para cuando llegue el cambio, la destrucción que se está generando en este momento ya de nuestros ciudadanos y de nuestras comunidades sea la mínima posible y que no sea irreparable. Bueno, tenemos dos retos. Por un lado, defendernos de los ataques que están viniendo y van a seguir viniendo, de ese poder corporativo en una situación de verdadero pánico histórico. Pero claro, frente a eso hay una necesidad de organizar a los ciudadanos occidentales, porque este es nuestro gran problema en este momento actual.
frente a esa situación de pánico de las élites corporativas, nos quieren llevar a una guerra, por lo menos continental, que difícilmente va a evitar el salto a una guerra nuclear. Pero bueno, en ese contexto disparatado, ahí tenemos un problema estructural, que es que frente a situaciones históricas anteriores en las que había divergencias políticas significativas, había oposiciones políticas claramente configuradas, esto en este momento no existe. No hay los ciudadanos occidentales, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, no están claramente organizados, salvo excepciones. Hay países que son excepcionales, ¿no? Pero bueno, en conjunto, sobre todo en Europa y Estados Unidos, los ciudadanos no están organizados y no hay estructuras que defiendan los intereses de los ciudadanos, los intereses populares, que frenen este disparate, los disparates que están haciendo ahora las grandes corporaciones con estos procesos de descarbonización extraña, de destrucción del sector agroalimentario, con este arrastrarnos a una guerra continental. Los ciudadanos no somos capaces de defendernos frente a esto. Necesitamos agruparnos, necesitamos estructuras de base popular y que sean capaces de representarnos en esta situación. Yo creo que probablemente, yendo más allá de los modelos económicos, este es claramente el gran reto histórico frente al cual nos enfrentamos a muy corto plazo, ¿no? Bueno, hemos dicho que muy pronto esto va a cambiar seguramente, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo? ¿Qué es muy pronto? Bueno, pues va a depender de qué pase con ese choque geopolítico, ¿no? Pero ese choque geopolítico hay que pensar que de una forma u otra avance. Vamos a prescindir del escenario de una guerra nuclear, evidentemente. Pero bueno, ese choque geopolítico avanzará. Seguramente dentro de 1, 2, 3 años esté más o menos clarificado, ¿no? Bueno, ese despegue progresivo del cuestionamiento social del modelo actual, yo creo que ya se está produciendo. Es lento, pero es progresivo. Las nuevas ideas de cuestionamiento del modelo, en nuestra opinión, ya van a saltar probablemente a los medios de comunicación. En nuestra opinión, hemos hecho, bueno, no voy a explicar aquí cómo hemos llegado a estas estimaciones, son estimaciones evidentemente nada más, pero bueno, hemos entendido que probablemente entre 3 y 5 años se va a producir ya un cuestionamiento amplio del modelo económico en los propios medios de comunicación, del modelo de desarrollo, y a partir de ese año de 3 años va a haber un cuestionamiento general del modelo neoliberal en la sociedad occidental, ¿no? Y luego hay otro aspecto que, más allá del modelo de desarrollo, lo que son las corrientes sociales y culturales del posmocapitalismo. Esto va a requerir un poco más de tiempo, pero probablemente esto va a suceder en un plazo de entre 5 y 10 años, ¿no? Bien. Bueno, este es un poco el esquema en el que nos estamos basando para hacer esta estimación. Luego hay un cuestionamiento ciudadano progresivo que ya se está produciendo. El cuestionamiento progresivo ya en los grandes medios de comunicación empezará dentro de 3 años aproximadamente. Creemos que ya entonces va a haber un cuestionamiento general en nuestras sociedades del modelo neoliberal, y luego más adelante, a partir de 6, 7, 8 años, empezarán el cuestionamiento masivo de los aspectos sociales, culturales, socioculturales del actual modelo posmocapitalista, ¿no? Que incluyen pues, el posmofeminismo o el catastrofismo climático, etcétera. De esto ya hemos hablado y seguiremos hablando en otros programas. Bien, pues con esto hemos terminado. Espero que os haya gustado. Como estamos hablando de muchos modelos, seguramente vamos a dedicar en algún momento un programa específico para desarrollar cada uno de los modelos, que seguro que os habéis quedado con ganas de una mayor profundización, de un mayor detalle, ¿no? Pero bueno, como os decía, como os he dicho en otros vídeos, nosotros en EKAI Group somos analistas, no somos agentes políticos ni agentes sociales. Y como analistas, pues damos nuestra opinión sobre lo que sabemos, sobre lo que hemos analizado. No opinamos sobre lo que no hemos analizado, o si tenemos dudas, intentamos transmitir que tenemos dudas o que desconocemos lo que desconocemos. Bien, aparte de esto, ya sabéis que si queréis apoyarnos, lo mejor en este momento es que
os suscribáis al canal. Nosotros vamos a estar en DMP Geopolítica todos los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid. Y también vamos a hacer, ya estamos haciendo, pues quizás cada 1 o 2 semanas, un vídeo de preguntas y respuestas. Si queréis que os respondamos alguna pregunta o algún comentario, dejarlo por favor en los comentarios al vídeo e intentaremos ir respondiendo a la medida en que podamos, ¿no? Bueno, sin más, pues muchas gracias a Lautaro Chazarreta, que nos ha ayudado aunque no aparezca en las cámaras, y gracias a todos los que nos habéis acompañado durante esta hora. Un saludo y hasta la vista.